Buenas tardes a todos, pues espero que me estén oyendo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la profesora Eliana y bueno, yo vengo a compartirles este que es mi último trabajo publicado y realizado. Fue para para obtener el título en la maestría de Ingeniería Eléctrica y pues el nombre es relacionado a la solución del problema de ruteo de vehículos considerando flota propia y subcontratada, que es un problema en el que he tratado pues de profundizar y considerando costos, efectos ambientales y equidad, ¿cierto? Listo. Voy a tratar pues de darle los conceptos lo más claro posible porque pues este problema tiene demasiada información y mi interés en esta ocasión es que puedan obtener pues o puedan entenderme los conceptos principales. Voy a compartirles esos conceptos. Entonces, tenemos un problema multiobjetivo. Esta gráfica es prácticamente la misma que les acaba de mostrar el profesor Luis Fernando Galindres. Se trata pues de un problema de tres objetivos. Tenemos que minimizar el costo, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero o CO2 y tener cierto criterio de equidad social, ¿cierto? En esta investigación, ya se los compartiré, la parte social es un concepto que lo tomamos de manera sencilla. Entonces, este problema es la unión de varios, ¿cierto? Porque tenemos los tres objetivos, el problema de ruteo de vehículos con flota propia y subcontratada, el Green Vehicle Road Problem, que es el ruteo verde, el ruteo de vehículos con balanceo, ¿cierto? Que es ese BRP-RB. Y finalmente la unión de todos esos problemas nos da pues el GBRPPCW, ¿cierto? Que es ruteo verde de vehículos con ruta propia subcontratada y equidad social. ¿Listo? De la revisión de la literatura, pues como ese problema obviamente tiene un foco particular en esas funciones objetivos, ¿cierto? A pesar de que hay muchos problemas pues asociados, pues así esa combinación no hay una explícita hasta el momento de esa investigación en la literatura, ¿cierto? Aquí se tienen separadas los tipos de enfoques, ¿cierto? Como primera, ahí en el primer cuadro está la flota propia y subcontratada. La mayoría de enfoques son con metaheurísticas, ¿cierto? O la combinación de metaheurísticas y heurísticas. Y hay dos principales ahí que se trabajaron con modelos exactos. El primero está el de Han-Su, que es un modelo pues de descomposición de Dancing-Wolf y resuelven pues ese problema de flota propia y subcontratada. Y está el de la profesora Eliana y John Freddy Franco, que también estuvo acá más temprano, ¿cierto? Ellos desarrollaron ese modelo y obviamente base de ese desarrollo se desarrolló este también. Está el ruteo verde que también utiliza varias metaheurísticas. Las más comunes, ¿cierto? Ahí está el recocido simulado, bueno, ahí hay varios tipos de metaheurísticas y resuelven pues ese tipo de problema. Hay uno que utiliza el Ciplex, que es el de Vectas y Laporte, pero bueno, ese es el ruteo verde. Como enfoque también en este trabajo se utilizó, aquí, venga, yo les muestro si lo tengo aquí, el de la profesora Eliana también, el que fue publicado en 2017, que es el modelo de cálculo de emisiones de CO2. Se utilizó ese modelo pues para calcular la función objetivo de este como tal. Y está el trabajo del ruteo con equidad o balanceado. Aquí en este caso lo tomamos balanceado. Y bueno, ahí hay varias aportaciones. Finalmente lo que hacen es resolverlo también con metaheurística, ¿cierto? Está búsqueda tabú, genéticos, en fin, hay varias implementaciones. Hay un autor en particular que se ve que pues tiene muchas aportaciones al ruteo balanceado, pero básicamente la parte del balanceo es algo sencillo, que aquí lo estamos viendo. Esta es la función objetivo, las tres funciones objetivo que se formularon para este problema. La primera es la clásica, la del costo. Yo saco el puntero por acá. Está la del costo, que básicamente es el costo asociado a los arcos de la flota propia, esta primera parte. Esta segunda parte, el costo asociado a los arcos de la flota subcontratada.
perdón, de los arcos de cierre de la flota propia, y esta última es el costo asociado asociado a los vehículos de la flota subcontratada. Y tienen un factor de penalización que va de la mano, obviamente, del uso de vehículos más flexibles, pero más costosos, ¿cierto? Está la función de objetivo de emisiones, que básicamente se divide en dos partes: las emisiones generadas por el vehículo con carga y las emisiones generadas por el vehículo sin carga. Hay unos factores adicionales ahí que son básicamente por temas de la física, de la mecánica, pues, de los vehículos, similar a lo que nos mostró, la que nos mostró ahorita el profesor César Peñuela. Pero este enfoque es el que tuvo el trabajo presentado, pues, por la profesora Elena. Y el balance, que básicamente es la resta de la ruta más larga con la ruta más corta. Alguien incluso me lo han dicho en algún momento, de que por qué utilizó ese enfoque tan simple. Pues hay muchos enfoques, ustedes se los pueden imaginar cualquiera. Incluso uno podría hacer la varianza, otro podría hacer la desviación estándar entre la ruta más larga y más corta, o entre todas las rutas, o simplemente eso, minimizar la varianza entre todas las rutas. En fin, hay muchos enfoques. Yo probé el de la varianza perdón, el de la desviación estándar, y bueno, hay unos resultados, pero siguen la misma línea, ¿cierto? De reducir la equidad. En este caso nos fuimos por lo más sencillo, ¿cierto? Y tengo esta definición del K. El K es el número de vehículos, que fue sacado de un trabajo, perdón, yo miro acá, de Podbean, no estoy mal. Y esta definición es el número de vehículos que yo necesito de flota propia para adaptar unas instancias que se tienen clásicas para el BRP, y para dejar espacio, pues, de carga a los vehículos de la flota subcontratada. Esta es la formulación de las restricciones, ¿cierto? Y básicamente aquí es una especie de paso a paso. No vamos a ahondar mucho, pues, en cada cosa, en cada variable. Es básicamente que partimos de la generación de grafos tipo árbol. Para generar esos grafos tipo árbol, pues simplemente garantizamos el flujo de la demanda dentro del grafo, y aseguramos la cardinalidad también del grafo. Es decir, que tenga la cantidad de arcos suficientes para atender todos los clientes. Este flujo, pues, si yo llego a un cliente con cierta carga, pues saldré con esa misma carga más la del cliente. Básicamente es eso. Y ya después es garantizar, pues, que se formen los grafos, que se formen los caminos hamiltonianos, donde ya los nodos ya van a ser de grado menor que 2, excepto, pues, el depósito, que ese sí, el nodo sí tiene todos los grados, pues, que necesite. Pero pues este va a ser los nodos van a tener grado tipo 2. Y básicamente es de asegurar de que no haya duplicidad de arcos, de asegurar la exclusividad de la flota y un único arco de llegada. En fin, asegurar, pues, de que los arcos se construyan de manera adecuada, se generen de manera adecuada. Otros dos grupos de restricciones que garantizan, pues, los arcos de retorno. Básicamente aquí lo que se trata es de identificar cuáles son los nodos terminales de cada ruta, el fin de un ramal, podría decirse. Y cuando ese ramal pertenece a la ruta propia, se le asigna, con esta restricción, un arco de llegada al depósito. Los de la subcontratada quedan sin arco de retorno. Tengo también los límites operativos, pues, que obviamente los vehículos tienen un límite de carga, ¿cierto? Como el ruteo capacitado. Básicamente esto. Y obviamente que yo tengo unos vehículos de la flota propia, los que yo tengo disponibilidad solo ese tipo de vehículos para usar. Los de la flota subcontratada son, pues, de libre selección. Yo podría, en teoría, y ese es el planteamiento de este problema, yo puedo utilizar los que sean, los que yo requiera para atender toda la demanda, ¿cierto? Ahí voy a tener asegurada la demanda. Método de solución: aquí voy a tratar de usar esa grafiquita que está ahí. Esa no tiene nada que ver con el espacio de solución de este problema, pero sirve para que ustedes me entiendan el algoritmo sin tener que mostrarle algo muy complejo, simplemente para que ustedes puedan comprenderme cómo es que esto funciona. Entonces tengo la metaheurística ILS, que esa fue la metodología de solución que se utilizó para resolverlo, ¿cierto? Y esa metaheurística básicamente se divide en esos 5 pasos. Hay unos más importantes y significan algo importante en el algoritmo. Por ejemplo, la solución inicial.
Pues la solución inicial en toda metaheurística es muy importante, es fundamental. Siempre les explico esto primero y me paso para acá después. Entonces, la solución inicial es el punto donde yo arranco a hacer mi búsqueda, ¿cierto? Mi búsqueda como tal, mi búsqueda local, que es el siguiente paso. Yo ya tengo una solución inicial en mi espacio de soluciones, ahí me ubico, y ya con la búsqueda local empiezo a explorar el vecindario, ¿cierto? El vecindario es, aquí sí me tengo que demorar un poquito más, el vecindario lo empiezo a explorar acá. El profesor John Willman más o menos explicó más temprano cómo se hace esa exploración con operadores de intercambio. Pues las estrategias pueden variar, pero la búsqueda local básicamente explora ese vecindario. Tengo la perturbación que es salirme de ese vecindario para ir a explorar otras zonas del espacio de soluciones. Tengo la dominancia que ya va más relacionada al problema multiobjetivo, porque aquí yo ya voy a tener es un grupo de soluciones, y el criterio de aceptación, o sea, ¿cuándo voy a parar de ejecutar este algoritmo? La búsqueda local básicamente se ejecuta con el RBNS y es básicamente la aplicación de operadores de intercambio y probar cuáles son las mejores soluciones, cuáles son mis mejores vecinos y quedarme con el mejor. Entonces, si yo fuera a utilizar este esquemita que es más bien usado para explicar el gradiente descendente, estoy acá. El gradiente descendente, una solución inicial, lo que me indica es que dónde inicio yo la búsqueda en esto. Cada punto bajo de este espacio de soluciones, que obviamente es continuo, hay que recordar que este problema de ruteo es un problema lineal entero mixto, entonces el espacio de solución no es continuo, ¿cierto? Tendría más bien puntos y obviamente en las n dimensiones que tenga el problema. Aquí es un ejemplo con tres, es simplemente para que ustedes me puedan entender estos pasos que hace el algoritmo. Entonces, en la solución inicial lo que hago es pararme en un punto. Pongamos un ejemplo que me paro en el peor punto, puede pasar, no sé, o incluso esto puede ser solo un pedazo del espacio de solución y esto puede tender a infinito, de acuerdo bueno, no a infinito, pero pues sí muy grande por el tamaño del problema. Entonces, yo me paro en este punto y empiezo mi búsqueda local. Yo empiezo a buscar alrededor de este pico, de esta parte alta de esta montaña, mis mejores soluciones. Y a medida que la búsqueda local vaya haciendo su trabajo, pues va a ir encontrando los vecinos que van descendiendo esa montaña, ¿cierto? El gradiente descendente, que es una técnica clásica de optimización matemática, pues lo que hace es buscar las flechas donde disminuye la pendiente, ¿cierto? Aquí básicamente yo exploro toda la montaña o todo ese espacio de la montaña para intentar empezar a hacer el descenso, ¿cierto? Cuando digamos que le fue bien en esas primeras iteraciones, en esa búsqueda local, y llegó, por ejemplo, a este punto A, listo, segunda, sigue, vuelve a iterar, empieza a buscar en este vecindario y empieza a descender a este mínimo local, ¿cierto? Pero obviamente existirán muchísimos mínimos locales, pues eso bueno, eso dependiendo del espacio de solución, van a ser una cantidad inmanejable de infinitos locales dependiendo del tipo de problema. Este problema es NP-hard también, es muy complejo de solucionar. Entonces se utiliza la perturbación para moverme del punto de inicio de búsqueda. Ya no voy a seguir esta secuencia, sino que voy a arrancar en otra parte de las iteraciones del ILS y, por ejemplo, esa perturbación puede hacerme caer, por ejemplo, en estas dos montañas o incluso caerme acá en este punto de silla, en fin, pero me hace salirme de esta búsqueda, de este mínimo local. Si yo continúo haciendo búsquedas locales acá, me voy a quedar atrapado, ese es el problema. Después de que perturbe, me paren estas otras zonas, pues obviamente ya voy a empezar a descender quizás a un óptimo general, al comprobado, pero pues eso depende del problema si tiene un BKS pues reportado o se puede pues, sí, si tiene el BKS reportado, usted ya lo puede comparar, ¿cierto? Si no, pues siempre una metaheurística obviamente siempre le va a dar óptimos locales. Usted no puede asegurar esas condiciones de optimalidad. Bueno, la metodología de búsqueda, pues ya hablándole, bueno, y aquí tenía un criterio de dominancia, se los voy a explicar unos minuticos más adelante. Entonces tengo una metodología de búsqueda del algoritmo, básicamente en este caso particular, yo tengo estas tres soluciones que hacen parte de mi solución completa del problema, cada una pues es una solución encontrada, pero mi solución general es esta frontera de Pareto, ¿cierto? Y lo que hace el algoritmo es coger cada una de estas soluciones, cada una, y como yo estoy intentando minimizar esos tres objetivos, el costo, el efecto ambiental
el efecto ambiental y la equidad, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es tirar estos puntos hacia el origen, lo que más pueda, ¿cierto? Este es un problema pues este es un ejemplo de dos dimensiones, aquí tendría F1 y acá F2. Obviamente el problema que estamos manejando aquí es de tres dimensiones, esto es simplemente ilustrativo, pero lo que se busca acá es bajar tomar cada una de las soluciones y llevarlas a mejorarlas, ¿cierto? Y de aquí nace el concepto pues de dominancia que ya se los voy a explicar. Entonces así trabaja este algoritmo. Pero adicionalmente en esa búsqueda, obviamente, como la búsqueda es parte de una búsqueda aleatoria, uno empieza a buscar en la vecindad, pero no tiene ciertos criterios que le ayudan a buscar mejor, pero uno tiene que tener tiene que empezar a verificar que no tenga, que no esté repitiendo movimientos que ya sabe que no funcionan. A la restricción de ese tipo de movimientos, en este trabajo yo lo llamé movimiento tabú. ¿Y qué significa? Es una estructura, es un arreglo del algoritmo, un arreglo del algoritmo que es una matriz multidimensional y lo que hace es que entre un par de rutas, en un vecindario, el vecindario se define en este trabajo como el operador de intercambio, es decir, cuando yo intento intercambiar entre una ruta y otra, uno, dos o tres clientes, los que sean dependiendo del operador, y los verifico en todas las posiciones, y si no me dio ninguna mejora con respecto al incumbente o la mejor solución actual, entonces yo ya marco esta estructura como un uno, pues, y ya quedaría inválida para las siguientes etapas o las siguientes iteraciones. Por eso se le llama movimiento tabú, porque o serían movimientos tabú más bien del vecindario, o ese vecindario tabú podría uno también decirlo, para entender de pronto un poquito más, darle un poquito más de entendimiento, podría ser un vecindario tabú, ¿cierto? Entonces ese vecindario queda bloqueado hasta que no se perturben alguna de las dos rutas. Cuando se perturba, pues obviamente la ruta ya es diferente, entonces ya hay que seguir verificando, ya hay que volver a verificar los nuevos movimientos a ver si mejoran. Eso ahorra pues mucho gasto computacional. Y la perturbación es básicamente la utilización de los mismos operadores de intercambio, pero ya se hacen de manera múltiple, ¿cierto? Aquí tenemos el múltiple swap y el múltiple shift. Eso básicamente implica pues el intercambio de clientes entre varias rutas, se hace de manera múltiple, no se hace uno por uno, sino que se hace múltiple, pero la gran diferencia es que no se busca minimizar la función objetivo o las tres funciones objetivo, ¿cierto? No se busca nada de eso es simplemente aleatorio, un movimiento ahí de un cambio para cambiar de lugar en el espacio de solución. Adicionalmente, esta perturbación tiene algo importante y es que similar pero diferente a como explicó el profesor John Wilmar, aquí yo manejo una restricción, o sea, manejo una restricción para no hacer la perturbación aleatoria. Simplemente con este ejemplo se puede marcar que o bueno, el algoritmo tiene unos centroides, calcula unos centroides y esos centroides se les asigna un radio. Este radio también varía aleatoriamente porque a veces cerrar el radio mucho o dejarlo estático afecta la exploración. Entonces esto se deja aleatorio, pero obviamente hasta cierto margen. Y los que estén adentro de otras rutas, los clientes que estén dentro de ese radio de otras rutas son perturbables a la ruta. Es decir, solamente podría hacer movimientos de perturbación con esto. Entonces la perturbación, a pesar de que es un movimiento aleatorio, tiene esa restricción de que no todos van a entrar dentro de esa perturbación, ¿cierto? Ahí es el reto del algoritmo es identificar estos nodos y bueno, y poderlo ejecutar así, poder hacer las restricciones. Eso también ahorra computacionalmente mucho. Y tenemos el concepto de dominancia, para no enredarlos mucho con esta definición. Aquí tenemos el problema de tres objetivos, pues yo les muestro con dos para poder que el concepto que sea interesante. Entonces, con dos objetivos, básicamente tengo un punto, este punto es una solución del frente de Pareto, y cuando yo encuentro una nueva solución, lo que hago es verificar la dominancia. Y cuando hago la dominancia es poner el punto en este gráfico, si fuera de dos objetivos, si el punto cae en esta zona de acá arriba, pues básicamente el punto es dominado por este existente, ¿cierto? O puede ser por los n puntos que tenga, pero generalmente pues con uno solo que lo domine, ya este punto no ingresa a la frontera, porque pues lo que se almacena es lo mejor, se deja solamente la frontera, ¿cierto? Si el punto cae en esta zona, este punto domina a este anterior PF que se ve ahí, entonces el punto pasa a ser parte de la frontera de Pareto y el PF se elimina de la frontera actual, ¿cierto?
Entonces se dice que si un punto, si ese punto X1, que es nuevo, no es peor que la solución X2 en ninguno de los objetos, son dos condiciones, o que la solución X1 es estrictamente mejor que la solución X2 en por lo menos uno de los objetivos. Como son tres, tiene que ser menor en por lo menos uno. Pero aquí pues les mostré el ejemplo con dos objetivos nomás, ¿cierto? Para que quede sencillo. Y los que quedan pues por acá en estas zonas, pues obviamente harán parte de la frontera, ¿cierto? Que en teoría harán parte de la frontera. Tenemos las métricas de Pareto. Básicamente se necesita una manera de medir la calidad del frente. En este caso pues usamos como dato de calidad del frente el hipervolumen, así como el profesor Luis Fernando lo realizó en su trabajo, nos lo mostró ahorita. En este también se maneja el hipervolumen. Aquí es un ejemplo del hipervolumen. Esto es una frontera de Pareto, estos son los ejes, ¿cierto? Es tratar de imaginarse ese frente ahí en tres dimensiones, y lo que me queda hacia atrás forma unos politopos, y esos politopos son finalmente un volumen, ¿cierto? Entonces, si lo fuéramos a mirar, como un punto de referencia para tomar ese volumen, el origen de los ejes, pues mi hipervolumen serán esos politopos que hay ahí, ¿cierto? Y entre más pequeño sea esos politopos o el volumen de esos politopos, pues obviamente yo voy a tener un mejor frente de Pareto, ¿cierto? Pero en este trabajo no se trabajó solamente, no se trabajó necesariamente así, porque pues utilizamos una herramienta ya existente que nos ayuda a calcular ese hipervolumen, porque el solo hecho de calcular en algunas ocasiones el hipervolumen supone un problema computacional grande, ¿cierto? Entonces utilizamos ya herramientas existentes. Hay una plataforma que se llama Platemo, si se llama así, eso es una publicación de un trabajo, y son funciones ya que ya están escritas y le ayudan a calcular a uno ese hipervolumen. Pero pues para poderse utilizar esa herramienta, había que trabajar con un punto nadir. Por ejemplo, acá tenemos este frente de Pareto compuesto por estos puntos desde A hasta la D, ¿cierto? Y tenemos este punto nadir que es el que he marcado con esta R, ¿cierto? No necesariamente podría llegar a ser este, pero aquí en esta definición se toma como este punto, así que es como un punto focal de todas esas soluciones, si lo podemos tomar como algo simple, como para entenderlo. Entonces, si tomamos esta referencia al punto nadir, que se puede calcular para todos los frentes, la calidad del hipervolumen se vuelve, entre más, como estoy minimizando esto, entre más grande sea el hipervolumen, entre mayor sea, o sea, entre mayor sea la distancia entre el frente y obviamente voy a tener un mejor frente. Entonces, por eso es que se define de esa manera. Y además, pues, donde se tengan diferentes criterios de las multiobjetivo, pues, puede resultar un poquito más cómodo usar esto. En mi caso, pues hubiera podido resultar uno decir, no, pues es más fácil llevarlo todos al origen, pero aquí pues en este caso se usó ese enfoque del punto nadir. Bueno, entonces como les comentaba ahorita, yo hago o se hace en el algoritmo, se hace una minimización por punto, por los tres objetivos, cada punto, y ustedes ya se imaginarán lo que supone hacer eso a cada solución. El gasto computacional es extremadamente alto. Entonces la solución que se pensó para eso es básicamente usar procesamiento en paralelo. Listo, se podría hacer la ejecución en un solo hilo, y se verificaba que el equipo donde se hacía la ejecución utilizaba más o menos el 30% de procesamiento, y uno verificaba y generalmente le asignabas un núcleo de procesamiento, lo utilizaba por completo, pero centraba ahí todo el cómputo. Y obviamente había que esperar pues que ejecutara, y era ineficiente. Entonces, para solucionar ese problema, pues se implementó la solución de procesamiento en paralelo. Esto básicamente se hace gracias a MATLAB, a las funciones de MATLAB, y lo que se hace es que aquí pues este gráfico es muy sencillo. Se tiene una solución inicial, y básicamente a partir de una solución inicial se lanzan tantos hilos de procesamiento como tenga el equipo, ¿cierto? Pero esos hilos de procesamiento son físicos, no pueden ser los virtuales que tiene normalmente Windows. Creo que maneja virtuales, no sé Linux, pero Windows maneja, si tiene 16 núcleos, uno verifica y le muestra 32 hilos, ¿cierto? Aquí hay que usar solamente los físicos, ¿cierto? Pues así trabaja esa función en MATLAB.
Listo, si utiliza los 36, yo hice el experimento y básicamente obtenía el mismo tiempo de procesamiento. Eso no cambiaba, casi que él hacía la asignación solo. Cuando se lanzaba en eso, pues se obtenían unas soluciones, un conjunto de soluciones y al final lo que se hacía era unirse ese conjunto de soluciones y ejecutar otro procedimiento de dominancia, idéntico al que ya les mostré, y descartar de este cúmulo de puntos, dejar solamente la frontera de Pareto. Y ese ya sí era mi Pareto final. Obviamente aquí yo tengo todos estos Paretos van a ser diferentes, van a haber unas soluciones que coincidan, obviamente, pero pues esto es muy diverso, ¿cierto? Adicionalmente de que se lanzan a los hilos de procesamiento con diferentes semillas, ¿cierto? La semilla, a pesar de que proviene de una sola semilla, eso no tiene dificultad cuando se lanzan los hilos de procesamiento, ¿cierto? Eso que uno puede generar una función para que a partir de una semilla se generen semillas diferentes para los hilos de procesamiento y obtiene pues así el Pareto. Entonces ahí se solucionó ese problema bueno, no se solucionó, ayuda pues con el gasto computacional. Para la verificación pues como no tenemos soluciones BKS reportadas en la literatura con la que hacer la comparación de qué tan bien es ese Pareto con respecto al mejor obtenido en alguna parte, eso pues no existe. Básicamente lo que estamos proponiendo acá son nuevas soluciones. Entonces, lo que se hace acá es por lo menos hacer una verificación de la estabilidad, de que este algoritmo sí me haga una búsqueda estable. Se hace pues se hacen unas ejecuciones, más de 30, pues basado en el teorema de límites de entrada, aunque uno pues, puede decir si sí o si no, puede estar de acuerdo o no, pero se trató de hacer una mínima verificación de estabilidad. Con respecto a este número de verificaciones se utilizó una instancia, de hecho se utilizaron más, pero pues se dejó el trabajo que finalmente se presentó con una sola instancia y se tienen estos comportamientos y ahí pues uno puede observar que en teoría son estables, se le verifica el sesgo estandarizado y la kurtosis y todos están pues dentro del rango de normalidad, creo que por ahí se me salía uno, no recuerdo cuál era. Pero están dentro del criterio de normalidad, entonces se pueden decir que el comportamiento es normal, por aquí se tiene un atípico en el tiempo, pero pues eso puede ser básicamente algo en el procesamiento en paralelo, pero el algoritmo es estable, ¿cierto? Y se tienen pues, se separaron las instancias en dos, en instancias de baja complejidad matemática, que lo definimos como baja complejidad matemática hasta 50 clientes y aproximadamente o menos de 10 vehículos. Y instancias de gran complejidad matemática, o de alta complejidad matemática, o de alta complejidad computacional, podría decirse también. Esto es más relacionado a solucionarlo con el modelo exacto quizás, o relacionarlo con el ABIC o de complejidad computacional. Entonces, tengo estos dos y básicamente se genera aquí el hipervolumen, que son lo que les comentaba. Esto es la mejor solución que yo puedo obtener. El espaciamiento, que es otra métrica que no se usa para calidad, es simplemente para verificar la calidad del frente y se utiliza para, entre las mismas soluciones, verificar qué tan espaciadas quedaron entre varios frentes pues, que se pueden obtener. Y el split básicamente indica la propagación del frente, qué tan lleno es el frente. Obviamente, si usted tiene un frente totalmente lleno de una solución que pudo obtener por un modelo quizás matemático, usted puede tener un valor de split de 1, ese es el ideal. Cuando es mayor a 1, eso es porque pues finalmente ahí se tuvieron unos puntos como redundantes en ciertas áreas, o bueno, este rango varía, está muy cercano pues al 1, eso quiere decir que se tiene una propagación pues aceptable. Y esto después bueno, y no se me olvidaba comentarles la de la referencia. Esta referencia está asociada al hipervolumen. Sin esta referencia no se puede obtener este mismo valor de hipervolumen. Y este es básicamente el punto nadir, las coordenadas del punto nadir. Y este es el tiempo asociado, que los tiempos son racionales, no prohibitivos, pero aunque depende. Si miramos uno de gran complejidad matemática, este tiene 484.000 segundos, eso sí son varios días, entonces pues ahí sí ya depende de la aplicación. Esto es más, obviamente, experimental. Listo, pero se pudieron obtener hasta de 200 instancias de 200 clientes y 16 vehículos. Y estos son algunos de los frentes de Pareto obtenidos. Uno puede ver ahí algunos que sí se marca como uno esperaría obtener ese frente.
Creo que estos son los que mejor, bueno, estos son algunos, estos son algunos porque se ejecutaron muchas instancias y ese puede, por ejemplo, aquí se ve, estos son de baja propagación, estos recuerdos son de dos vehículos, cuando son de dos vehículos tienden a tener baja equidad y tiene mucho sentido. Aunque aquí la equidad hay que mirarla, es entre más bajita mejor, ¿cierto? Entre más bajita mejor. Entre más bajito este eje, entre más bajito, porque esta es la distancia, la distancia entre la ruta más larga y la ruta más corta. Como conclusiones importantes tenemos pues que implementarlo de esta manera podemos asegurar convergencia y tratar de solucionar problemas perdón, multiobjetivo. A veces el reto cuando usted está tratando de formar el Pareto es que dependiendo de la estrategia puede no obtener convergencia y puede que se le queden en bucles de búsqueda. Eso es muy común y eso a veces es difícil de solucionar. Otras veces es que las soluciones se les acumulen en un solo punto, no tengan esta amplitud del frente. Eso también pasa mucho. Entonces, para evitar esos problemas, la estrategia funcionó de coger cada una de las soluciones independientes que se vayan generando e irlas minimizando. Y cuando aparezca una nueva solución que no sea dominada, pues se ubica ahí en el frente. Bueno, debido pues a, como les comentaba, esto tiene una alta complejidad matemática, además que si se fuera a implementar en un modelo exacto, pues tiene un problema muy grande y es el manejo de los dobles grafos que se tienen pues de la flota propia y la subcontratada. Y adicionalmente el problema pues de que tenemos muchos puntos en el frente y cada uno de esos puntos hay que minimizarlo, entonces por eso hay que usar esa estrategia de procesamiento en paralelo. Y bueno, y el trabajo y como métrica, pues para verificar la calidad del frente se utilizó el hipervolumen, que el volumen es una métrica importante para verificar ahí la calidad del frente. Se hubiera podido también calcular esa métrica en ese paquete esa herramienta que se usó. Lo calculan de dos formas, lo calculan así como les mostré yo, con ese volumen, calculando lo normal geométricamente, pero cuando es más de 3 objetivos, utilizan, si no estoy mal, Monte Carlo, para aproximar ese volumen, ¿cierto? Porque se empieza a complicar cuando las dimensiones se empiezan a aumentar y se empieza a volver tan complejo como solucionar el problema. Entonces, ese es un reto. Calcular solo el hipervolumen puede ser un reto. Y de este trabajo pues surgió esta publicación, se envió a esta revista El Canadá en mayo del 2020 y pues se publicó ya en agosto. No hubo pues mayores inconvenientes en esta publicación, el trabajo pues nos lo recibieron sin mayores problemas. Estos son mis datos. Muchas gracias.